Hola, mi nombre es Samantha López Sierra Zúñiga, soy alumna de Enfermería de segundo semestre en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Curso la asignatura de Cuidado Integral 1 y el tema del que les voy a hablar es la toma de signos vitales. Los signos vitales son aquellas manifestaciones objetivas que reflejan la condición de las funciones vitales. El propósito de la toma de signos vitales es identificar las alteraciones que presenta el organismo y determinar el plan de cuidados que requiere el paciente. Los signos vitales que se miden son la temperatura, el pulso, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. Algunos factores que los modifican son la edad, el género, la actividad muscular, también el estado emocional, la secreción de hormonas y por último los medicamentos. La temperatura hace referencia al equilibrio que existe entre la termogénesis, que es la producción de calor, y la termólisis, que es la pérdida de este. El metabolismo, la actividad física y también la secreción de hormonas van a intervenir en la termogénesis, mientras que en la termólisis intervienen mecanismos como la radiación, que es la transferencia de calor entre dos cuerpos que no tienen contacto entre sí. La conducción, que es la transferencia de calor entre dos cuerpos que sí tienen contacto. La convección es la transferencia de calor de una zona de temperatura mayor a una de temperatura inferior. Y la evaporación es la transferencia de energía calorífica del estado líquido al estado gaseoso, por ejemplo, el sudor y la respiración. El termorregulador del cuerpo humano es el hipotálamo, el cual envía estímulos a las células para aumentar o disminuir la temperatura. Por ejemplo, si se quiere conservar el calor, los vasos sanguíneos se contraen, pero si se quiere realizar el efecto contrario, se van a dilatar. Actualmente existen distintos tipos de termómetros. El más conocido es el de mercurio, que es el que tengo aquí. Este se ha dejado de utilizar debido a su riesgo de toxicidad. También tenemos el digital, que tiene un microchip y un circuito electrónico que es sensible a los cambios de temperatura. El electrónico, que tiene una batería y un sensor en forma de lápiz. Y el infrarrojo, que es el que se utiliza en la medición de temperatura óptica. Los sitios para medir la temperatura es el axilar, otro es el rectal, donde se utiliza un termómetro similar, pero el extremo va a ser más corto y redondo. También tenemos el bucal, que se coloca debajo de la lengua, ya que es una zona vascularizada, pero este no se recomienda en niños. Y también tenemos el óptico, que es en la membrana timpánica. Algunas bibliografías incluso mencionan la medición de temperatura inguinal. El valor normal de la temperatura corporal en el adulto oscila entre 36 y 36.9 centígrados. Las demás ya muestran alguna alteración. El pulso se define como una expansión de la arteria producida por el paso de la sangre bombeada por el corazón, específicamente por el ventrículo izquierdo. La velocidad de pulso corresponde a la frecuencia cardíaca. Las características que se deben identificar al tomar el pulso es la frecuencia, el número de pulsaciones percibidas en un minuto, la amplitud, que es la fuerza de la sangre en cada latido, y lo normal es que sea el pulso fácilmente palpable. El ritmo, que lo normal es que sea regular, y la elasticidad es la capacidad de expansión. Lo normal es que sea liso, suave y recto. Sitios para tomar el pulso son la carótida, el húmero, la axila, el radio, el cúbito, el fémur, la región poplitea, el dorso del pie y la parte posterior del tobillo. El valor normal de pulsaciones en el adulto oscila entre 60 a 80 por minuto. Sin embargo, algunas bibliografías, como los Fundamentos de Enfermería de Bárbara de Cossier, señalan que de 60 a 100 pulsaciones se considera dentro del parámetro normal.
La taquicardia es cuando el pulso es mayor a 100 por minuto y la bradicardia es cuando la frecuencia de pulso es menor a 60 por minuto. El ciclo respiratorio consta de la fase inspiratoria y de la fase expiratoria. La frecuencia respiratoria es el número de veces en las que una persona respira durante un minuto. Existen dos tipos de respiración, la costal o torácica y la diafragmática o abdominal. Esta última es más notable en lactantes y en el género masculino. La bradipnea es la frecuencia respiratoria menor a 12 por minuto. La taquipnea es la frecuencia respiratoria mayor a 20 por minuto. La apnea es la ausencia de movimientos respiratorios. La disnea es la respiración difícil en la que el paciente muestra necesidad persistente e insatisfecha de aire. La ortopnea es la capacidad para respirar solo si se está en bipedestación o sedestación. La hipoventilación es la expansión insuficiente de los pulmones caracterizada por respiraciones superficiales. La hiperventilación es la expansión excesiva de los pulmones caracterizada por respiraciones profundas. La respiración de Kussmaul es la frecuencia respiratoria mayor a 20 por minuto, profunda y sin pausas. La respiración de Cheyne-Stokes es la respiración rápida, profunda, seguida de apnea. La respiración de Biot es extrema irregularidad en la frecuencia, el ritmo y la profundidad en las respiraciones. Se presentan periodos de apnea. Los tirajes indican obstrucción a la inspiración. Los músculos accesorios de la inspiración se activan y crean mayor tracción de la pared torácica. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias cuando fluye por estas. La presión sistólica se ejerce cuando los ventrículos del corazón se contraen y la presión diastólica es cuando los ventrículos se relajan. La presión arterial se mide en milímetros de mercurio y cuando la tomamos auscultamos los ruidos de Korotkov. Estos son sonidos producidos cuando la sangre empieza a fluir por la arteria después de haber sido obstruida, en este caso por el brazalete del baumanómetro, y consta de 5 fases. La primera, pues, es el primer ruido que percibimos. Es un golpe claro y corresponde a la presión sistólica. El segundo va a ser un ruido suave pero largo. En la tercera fase se va a escuchar un ruido seco y fuerte. En la cuarta fase va a ser un ruido amortiguado y en la quinta va a ser el último ruido percibido seguido de un periodo de silencio y corresponde a la presión diastólica. La presión arterial se puede tomar en distintos sitios. El más utilizado es la arteria braquial. La norma oficial mexicana 030 para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial señala que los valores óptimos están en menos de 120 sobre menos de 80 y la presión arterial normal es de 120 a 129 sobre 80 a 84 milímetros de mercurio. Presentarse con el paciente y explicarle el procedimiento que se va a realizar. Limpiar el termómetro con una torunda alcoholada, con movimientos circulares. Observar que la columna de mercurio esté por debajo de 35 grados. De no ser así, darle sacudidas para que el mercurio descienda. Ofrecerle al paciente una torunda para que seque su axila y después la deseche en el recipiente. Pedirle al paciente que coloque el bulbo del termómetro bajo la axila y cruce la extremidad contraria para sujetar el brazo.
Tomar el tiempo de 3 a 5 minutos. Transcurrido el tiempo, retirar el termómetro y limpiarlo con una torunda alcoholada de arriba a abajo, en movimientos circulares sin tocar el bulbo. Observar en la columna de mercurio el grado que marca. Y anotarlo en la hoja de registro. Seleccionar la arteria que se va a palpar y mantener la extremidad recargada sobre una superficie rígida. Con las yemas del dedo índice, medio y anular, presionar ligeramente la arteria. Contar el número de pulsaciones durante 1 minuto, identificando sus características, para posteriormente tomar la lectura. Se recomienda no palpar el pulso con el pulgar, ya que este tiene su propio pulso, y no tomarlo en sitios que presenten dolor o heridas. Mientras simulamos tomar el pulso, observar el tórax del paciente. Contar las respiraciones por 1 minuto, iniciando la cuenta cuando se eleve el tórax, identificando sus características. No se debe informar al paciente respecto al procedimiento para evitar alteraciones en la respiración. El hablar o toser afecta el conteo, así que será necesario empezar de nuevo. En el adulto, la frecuencia respiratoria normal es de 12 a 20 ventilaciones por minuto. Finalmente, registrar los datos obtenidos, tanto del pulso como de la frecuencia respiratoria. Pedirle al paciente que se ponga cómodo y apoye el brazo sobre una superficie rígida. Evitar que la ropa cubra el brazo. Palpar la arteria braquial. Fijar el brazalete alrededor del brazo, con el borde inferior 2.5 centímetros por encima de la articulación del codo, a la altura del corazón, evitando excesiva presión del brazo. Colocar el diafragma del estetoscopio sobre la arteria, procurando que no quede debajo del brazalete, pero sí toque la piel sin presionar. Sostener la perilla de caucho con la mano contraria y cerrar la válvula. Insuflar rápidamente el brazalete hasta que la aguja se eleve 20 o 30 milímetros de mercurio por arriba del nivel en que la pulsación de la arteria ya no se escucha. Abrir suavemente la válvula escuchando con atención el primer ruido, observar el nivel que marca en la escala de mercurio y hacer la lectura. Al escuchar el último ruido, observar el nivel que marca en la escala de mercurio y hacer la lectura. Abrir completamente la válvula, dejando escapar todo el aire, y posteriormente retirar el brazalete.
Anotar ambas lecturas en la hoja de registro. Explicarle al paciente que finalizó el procedimiento y despedirse dejándolo en una posición cómoda.